Bien, buenas noches. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, pero pues como ya terminamos una gran sección del libro de 1 Corintios, entonces vamos a retomar una vez más, como es nuestra costumbre, em, ubicándonos dentro del mapa grande, que es el libro de 1 Corintios, pues de manera general, ¿sí? Entonces, primero, recordemos la introducción, Pablo dirigiéndose a los corintios, ¿sí? Em, Segundo, hablábamos de los problemas que habían en Corinto y a los cuales Pablo se refería y pues les llamaba la atención al respecto. Dentro de esos problemas, recordemos divisiones dentro de la iglesia, inmoralidades, ¿sí? Demandas entre cristianos y la libertad cristiana restringida por la responsabilidad, ¿no? Porque decía el apóstol Pablo, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Y hablando al respecto de la fornicación, dice que el cuerpo es para el Señor, no es para la fornicación, advirtiendo a los corintios. Recordemos que Corinto era una ciudad dada a la idolatría, dada a la inmoralidad, ¿sí? Dada a los excesos, a las disoluciones. Entonces la iglesia estaba pues habitando, o sea, dentro de esa ciudad estaba la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y estaban rodeados de todo ese tipo de cosas, ¿no? A las cuales ellos tenían que enfrentarse. Y pues Pablo les exhortaba porque ellos habían permitido de una u otra forma que algunas de estas cosas se introdujeran en, en la vida de algunos en la iglesia. Entonces por eso les llamaba la atención al respecto. Luego la siguiente sección, que sería la sección 3 del libro de 1 Corintios, habla de respecto a las preguntas que le hacían a Pablo. Recordemos que nuestra 1 Corintios, según nos dicen los eruditos, viene siendo realmente 2 Corintios, y nuestra 2 Corintios es la 3 Corintios. La pregunta sería, ¿qué pasó con la primera? Bueno, no hay registro de ella, ¿sí? Parece que Pablo había escrito una primera carta y de acuerdo a esa primera carta los corintios habían quedado con algunas dudas y le envían a Pablo pues una carta pidiéndole que le aclarara algunas dudas. Y es allí cuando Pablo eh, escribe 1 Corintios para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué temas habían? Primero, con respecto al matrimonio, recordemos que es todo el capítulo 7, y luego con respecto a la cultura idólatra y la libertad cristiana, que es también una sección pues algo extensa, que va del capítulo 8 hasta el capítulo 10 prácticamente. Dice 11.1, pero pues sería un solo versículo. Eh, Hablaríamos prácticamente todo el capítulo 10, ¿sí? Del capítulo 8, capítulo 9 y todo el capítulo 10 respecto a la cultura idólatra, ¿cierto? Recordemos, capítulo 8, Pablo hablando respecto a la naturaleza y la vanidad de los ídolos. Capítulo 9, Pablo defendiendo su ministerio, ¿sí? Capítulo 10, hablando respecto al ejemplo de Israel, ¿cierto? O sea, eh, para que no cayesen en la idolatría en la que cayó Israel. También el Señor hablándonos de la comunión con Cristo en contraste con la comunión con los demonios, en contraste, o sea, son dos cosas, dos conceptos diametralmente opuestos, ¿sí? Y el Señor a través de Pablo nos hablaba respecto a la cena, ¿cierto? El fundamento de la cena, recordemos la comunión con Cristo y con los hermanos, ¿sí? Ahí fue cuando tocamos por primera vez en este libro, bueno, eh, no tanto por primera vez, porque ya en el capítulo 5, cuando hablábamos de que Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros, haciendo referencia de una u otra forma a la cena, ¿cierto? O sea, a lo que representa la cena. Entonces en el capítulo 10 hablábamos respecto a la comunión, es decir, a la cena, lo que significaba el pan, lo que significaba el vino, ¿sí? Y eh, también hablamos respecto a la libertad cristiana limitada por la responsabilidad, es decir, por el amor al prójimo, ¿sí? O sea, los cristianos puedan ejercer su libertad siempre y cuando no atentaran contra el prójimo, ¿sí? No le vulnerasen, no lo ofendiesen. Entonces,
La libertad del cristiano está limitada, recordemos, como decíamos, por la responsabilidad cristiana, ¿sí? Por el amor a los demás, ¿no? Bien, y luego pasamos al capítulo 11, que también corresponde entonces a la cuarta parte del libro, que es la cena del Señor. Es todo el capítulo 11 que ya vimos, ¿cierto? La cena del Señor. Pero dentro de la cena del Señor recordemos que hay dos, no solamente se refiere a la cena, sino que la primera sección del capítulo 11 se refería a las instrucciones para la oración en cuanto a hombres y mujeres, es decir, había un orden, ¿cierto? Había una serie de autoridades establecidas. La autoridad no significaba que el hombre fuese más importante que la mujer o la mujer inferior al varón, sino que había una serie de responsabilidades que cada uno debía tomar en serio, tanto el hombre en su papel de liderazgo como la mujer eh, sujetándose, ¿cierto? Al orden de Dios, ¿sí? Se requería responsabilidad tanto en el hombre como en la mujer. Esa es la primera sección, ¿sí? Y la segunda sección del capítulo 11 entonces sí entra de lleno a hablar de la cena del Señor, ¿sí? Y ese tema lo habíamos dividido, recordemos, en tres partes. Primero, las anomalías en la cena que estaban realizando los creyentes corintios, ¿sí? Ellos le llamaban a eso la cena del Señor, pero recordemos que antes de la cena habían una fiesta de amor llamada ágapes. Entonces en esa fiesta de amor, que no es el concepto de fiesta que tenemos hoy en día, sino que ellos se reunían y compartían comida, pero más allá de compartir alimentos, esto más bien era como una oportunidad y una excusa, por así decirlo, para tener comunión entre ellos. Pero recordemos que la anomalía eran las divisiones entre ellos, intereses personales y los excesos, entre ellos las borracheras, ¿sí? Entonces, eso fue lo que tomamos en esa primera sección de la cena. La segunda sección hablábamos del orden y el significado de la cena. El orden y el significado de la cena que nosotros pues tomábamos allí en el capítulo 11, desde el versículo 23 al versículo 26, lo que significaba el pan, lo que significaba el vino, y esto lo veíamos también pues también en comparación con lo que habíamos visto en el capítulo 10, que también se habla de la comunión con el cuerpo, ¿cierto? Y la sangre del Señor. Recordemos que la cena es la identificación del creyente con los beneficios de la muerte de Cristo, y se identifica no solamente en la comunión con el Señor, sino también con sus hermanos. Eso también le permite identificarse con sus hermanos y sentirse parte del cuerpo de Cristo. Por eso la sección que sigue, que son los dones espirituales, son tomados en ese contexto, en el contexto de iglesia, en el contexto de unidad. O sea que Pablo primero tenía que hablar de la comunión, ¿cierto? De la comunión con Cristo, la comunión con los hermanos, ¿sí? Y entonces en ese contexto y en esos términos, entonces se podía hablar de la cena de los dones, perdón, de los dones. Entonces dése cuenta que no nos hemos salido, o sea, Pablo no termina bruscamente el tema, ¿cierto? Porque después de la cena, que es la comunión, luego habla de los dones, y los dones deben ejercerse en ese concepto, en el concepto de comunión y, como vamos a ver en el capítulo 13, de amor. Entonces, ese es el capítulo 11 que corresponde, bueno, esta no es una división estricta, estamos tomando, más bien es como digamos, una guía, ¿cierto? Una guía como una agenda, por así decirlo, de viaje, un itinerario para nosotros ir en orden, ¿cierto? Con los temas. Entonces, de acuerdo a nuestra división, pueden haber más, ¿cierto? Pero nosotros, pues, lo asumimos así para poderlo bueno, estudiar, sino que a veces yo digo estudiar y como que es, mejor dicho, una medida por encima de lo que yo podría hacer, porque estudiar habla de profundidad y creo que trato de llegar, pero me queda como grande ese término. Sin embargo, hablamos de estudio, ¿sí? Y luego estamos a portas, entrando
a la sección del capítulo 12. Perdóneme, me faltaba la última sección de la cena. Ya dijimos anomalías, significado de la cena, ¿cierto? Y luego la tercera parte que va del versículo 27 al versículo 34. Entonces básicamente hablábamos de las advertencias antes de participar de la cena. Y dentro de las advertencias antes de participar de la cena lo habíamos dividido en dos partes a su vez, es decir, las consecuencias de participar indignamente en primera instancia, y en segunda instancia el llamado al creyente para examinarse. Y dentro de ese examinarse está el corregirse, ¿se acuerdan? Que habían varias palabras para referirnos a ese examen. Primero hablábamos de probar, probarnos, dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, dokimazo es la palabra, que es la palabra que utilizaban antiguamente los griegos para referirse a la prueba que le hacían a los metales, para ver si eran genuinos o no eran genuinos, si eran aptos o no eran aptos, ¿sí? Dokimazo. También habíamos hablado de la palabra examen, ¿cierto? Es decir, la persona tenía que tener un criterio para discernir, ¿cierto? Para escoger lo correcto y lo incorrecto. Entonces en su vida los creyentes tienen el deber y la responsabilidad de examinarse, como veíamos en 2 Corintios capítulo 13, donde dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, entonces nosotros terminamos el capítulo 11, que también corresponde a terminar la cuarta parte del libro según nuestra división, según esta división que hemos hecho, ¿sí? Y entramos entonces a esta sección que está resaltada en negro, los dones espirituales. Y es una sección también, pues, bastante rica, abundante, que va del capítulo 12 al capítulo 14, ¿sí? Abarca 3 capítulos. De hecho, creo que el lugar por excelencia donde encontramos con detalle respecto a los dones espirituales es esta sección precisamente en las escrituras. No digo con esto que no hayan otros lugares en la escritura donde se hable los dones. También encontramos en Romanos capítulo 12, también encontramos en Efesios capítulo 4, también encontramos en Primera de Pedro, si no estoy mal, capítulo 4, ¿sí? Hablamos de esos dones, ¿cierto? También tenemos que aquí diferenciar dentro de estos dones esas capacidades que Dios da, ¿cierto? Sobrenaturales, que no tienen que ver con nuestros talentos, sino que son dones, ¿cierto? Una cosa son las habilidades y talentos con los que nosotros nacemos como tal, ¿cierto? No sé, habilidad para los deportes, ¿cierto? Para la oratoria, para las matemáticas, bueno, hay cosas en las cuales las personas como que tienen su fuerte, pero no me refiero a esos talentos, me refiero a los dones, ¿cierto? Que son otorgados por Dios a través del Espíritu Santo, como ya iremos desarrollando a profundidad, ¿sí? Entonces entramos a esta quinta parte del libro, los dones espirituales, ¿sí? Después de ello hablaremos de la resurrección, el capítulo por excelencia, el 15, respecto a la resurrección, y la conclusión, que es el capítulo 16. Entonces hemos ido despacio, pero poco a poco pues vamos culminando el libro, ¿no? De todas maneras no tenemos afán, lo importante es absorber como esponjas todo el conocimiento que el Señor nos dé. Bien, entonces el contexto, vamos a hablar respecto al contexto del capítulo 12. Ya entramos en contexto, como lo decíamos ahorita, o sea, el contexto en cuanto al tema que Pablo viene trayendo. ¿Cuál es el tema? La congregación, ¿cierto? Y la cena. La cena tiene que ver con la comunión, ¿cierto? Comunión con Cristo y con los hermanos. Y es en ese contexto de comunión con los hermanos que vamos a hablar de los dones espirituales, porque los dones espirituales no se pueden ejercer aislados de los hermanos y aislados del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, según nos comenta aquí William MacDonald, se habían producido algunos abusos en la asamblea de Corinto. Recordemos que cuando hablo de asamblea es otro sinónimo de iglesia, ¿sí? Entonces podemos hablar de la iglesia, especialmente en relación con el don de lenguas.
y Pablo procede a corregir estos asuntos. Recordemos que la iglesia de Corinto pues, se caracterizaba por el conocimiento que tenían intelectual, bueno, eran personas que se daban a conocer, o sea, se daban al conocimiento más bien. Y en segundo lugar, los dones, pero también recordemos que esto contrastaba con su inmadurez y con su prácticamente carnalidad, como Pablo les decía ya al principio, el capítulo 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor puede dar los dones, las personas incluso pueden tenerlos y ejercerlos, pero no basta solamente con ello, porque tienen que ser ejercidos con responsabilidad, ¿cierto? O sea, tienen que ser ejercidos en el contexto de la comunión con Cristo. Y de hecho, yo notaba que esto se liga a lo que estábamos viendo en Mateo capítulo 7, cuando habla de aquellos que profesan y ejercen, digamos, incluso sus dones para Dios, porque dice, profetizamos en tu nombre, pero el Señor dice que no los conoce, o sea que una persona puede llegar a ejercer de una u otra forma dones y sin embargo no tener esa comunión con el Señor, y eso como que nos debería poner a pensar y a reflexionar y a considerar muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, habían creyentes que, como ya dijimos, habían recibido el don de lenguas, pero en vez de usar este don para exaltar a Dios, ¿cierto? Y para edificar a otros creyentes, lo estaban usando prácticamente para exhibirse, según nos cuenta el comentarista William MacDonald, ¿sí? Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Anteriormente, que entre ellos había como esas divisiones, esos roces, esos sectarismos, como habíamos visto en el capítulo anterior, ¿bien? Bueno, ellos querían exhibir esos dones, también habían dones de señales, o sea, habían dones vistosos, pues por así decirlo, vistosos, como dones, por ejemplo, ¿cuáles? El de milagros, ¿cierto? Eh, Esos dones de sanidades, pues eran dones evidentes y yo creo que muchos quisieran. De hecho, recordemos allá en Hechos capítulo, no recuerdo, no recuerdo la cita exactamente, pero cuando Pedro predica el evangelio en Samaria, allá hay un hombre que se llamaba Simón y era un mago. Entonces él llegó de un momento a otro pues a consentir, es decir, a hacer pues recibió la palabra, ¿sí? Recibió la palabra y bueno, él empezó a estar ahí cerca de los cristianos y cuando vio que Pedro al imponer las manos sobre los creyentes ellos recibían el Espíritu Santo, entonces Simón le dijo a Pedro pues que también le dieran, ofreciéndole dinero, que le ofreciera también ese poder. Y entonces, pues Pedro que le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene de esa manera. Entonces, eh, arrepiéntase, ¿cierto? Porque creo que es a él a quien le dice que en prisión de amargura, en prisión y él de amargura, creo que era que le decía que estás, ¿cierto? Entonces, bueno, el libro de los Hechos no nos dice exactamente mmm, qué decisión o qué pasó más con ese Simón el mago, pero él estaba como atraído por ese don tan vistoso, ¿cierto? Que Pedro ponía las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál era la evidencia? Pues que hablaban en lenguas, era la evidencia externa de que habían recibido el Espíritu Santo y Simón quería eso para él, ¿cierto? Entonces ellos, los corintios, volviendo al tema de los corintios, perdón, ellos pues querían como hacer alarde de una espiritualidad, ¿cierto? Delante de los demás. Y ya hablamos en particular de esos dones vistosos como el don de lenguas. Entonces esto llevaba por una parte al orgullo y por otra a sentimientos de envidia, inferioridad e incapacidad, claro, porque si unos dones eran más vistosos que otros, pues delante de los hombres, entonces ¿cómo se iban a sentir aquellos que no tenían esos dones? Pues de pronto se iban a sentir eh, incapaces, ¿cierto? Y de pronto puede que hubiese envidia allí. Entonces, por eso era necesario corregir estas equivocadas actitudes y también establecer controles en el ejercicio de esos dones, especialmente en las lenguas y la profecía, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces Pablo va como a poner orden en la casa, ¿sí? Para que
eso no siga sucediendo. Y Pablo sabía que estaba ocurriendo, ¿bien? Entonces, ya hablamos de esos abusos. Y este tema entonces lo vamos a dividir en 4 partes. O sea, estos 3 capítulos que tenemos acá, los vamos a ver divididos en 4 partes. La primera parte entonces, descripción de los dones. Capítulo 12 del versículo 1 al versículo 11. La definición y la descripción de esos dones. ¿Listo? En segunda instancia, la iglesia, un cuerpo y varios miembros. Capítulo 12, del versículo 12 al versículo 31. Bueno, en esta sección como que habían varios temas o varias maneras de colocar el título, ¿cierto? Por ejemplo, una sola iglesia, ¿cierto? Varias funciones, porque aquí estamos hablando prácticamente de la iglesia como un cuerpo, pero a su vez hay diversidad en ese cuerpo. Entonces, 2 énfasis, la unidad y la diversidad, ahí en esa segunda parte. La tercera parte, los dones ejercidos en amor o la necesidad, sino que yo no lo escribo así de largo para que retengamos la idea. Entonces, la necesidad de los dones, la necesidad de ejercer los dones en amor, ¿sí? La necesidad de ejercer los dones en amor, que es el famoso capítulo 13, que también miraremos en su momento. Y la cuarta parte, la profecía como el don preeminente. O sea, de pronto suena como mal hacer acepción de dones, porque el Espíritu Santo reparte dones según considera conveniente. O sea que no hay mejores dones que otros. Sin embargo, según lo que Pablo está explicando y hablando, pues Pablo anhela que los creyentes profeticen, ¿sí? Es un don que Pablo considera importante. De hecho, cuando yo veía que la profecía sea pues, como preeminente en el capítulo 14, sí, el apóstol Pablo, usted mira, lee el contenido y efectivamente Pablo habla de ello, ¿no? Dice ahí en el capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué razón quería Pablo que se profetizara por encima de los demás dones? Bueno, lo veremos en ese momento, ¿no? Lo veremos en ese momento. Por ahora entonces vamos a empezar en esta primera sección, que es la descripción de los dones, descripción y definición de los dones también. Vamos a hablar de ello. Y vamos a empezar capítulo 12 del versículo 1 al versículo 11. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero en un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Hasta ahí entonces la sección que vamos a considerar en primera instancia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de esta descripción, ¿no? Entonces Pablo previamente va a hablar de los dones espirituales, es decir, primero los va a definir, ¿sí? Recordemos en qué contexto llegamos, de la comunión, ¿sí? Con el Señor y con la iglesia. En ese contexto, entonces Pablo
qué mejor momento para hablar de los dones que este, en el capítulo 12. Entonces este tema debía ser abordado, bueno, de dos maneras. Primero, por el Espíritu y por la Escritura. Esos son dos aspectos inherentes, o sea, no se pueden separar, ¿cierto? El Espíritu de Dios y la Escritura, estos dos conceptos, bueno, no, conceptos no, porque el Espíritu es una persona, ¿cierto? Pero la palabra, ¿cierto? Y el Espíritu son importantísimos a la hora de definir y hablar de los dones. Esto particularmente, o sea, vamos a colocar nuestra lupa del versículo 1 al versículo 3, que es lo que de lo que vamos a hablar. O sea, por ahora vamos a quedarnos del versículo 1 al versículo 3, ¿cierto? Y vamos a hablar al respecto de esta sección, que vuelvo y digo, va del versículo 1 al versículo 3, ¿sí? Entonces, este tema debe ser abordado por el Espíritu y por la Escritura. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Porque eso es lo que vamos a encontrar en el contenido de estos versículos. Ya que el concepto de los asuntos espirituales en el mundo gentil, entre los paganos, entre los romanos, entre los griegos, comúnmente era un concepto distorsionado y no tenía que ver para nada con el Señor. Todo lo contrario, tenía que ver más bien con el aspecto de los demonios, con el aspecto de la brujería, del ocultismo, ¿cierto? Eso no es nuevo, quizás sea el aspecto del ocultismo, del satanismo en últimas, ha ido mutando de acuerdo a la cultura, pero en esencia es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, estas personas aquí llamadas gentiles, pues eran por naturaleza paganos, tenían varios ídolos, por eso se les hacía raro que los cristianos solamente tuviesen un ídolo, ¿cierto? Los paganos no tenían ningún problema en adorar cualquier cantidad de ídolos, y a ellos se sumaba uno más, que era el César. Entonces, si el César pedía sacrificio, pues ellos, ¿qué les costaba si ya tenían, o sea, ya entrados en gastos, tenían cuántos ídolos? Pues le sumaban uno más y no tenían ningún problema. Pero en el cristianismo solamente se reconocía a un solo Señor, del griego kurios. Kurios, la palabra es Señor, ¿cierto? Soberano, es la palabra en el griego, y básicamente esa palabra en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces que se emplea básicamente para Dios, o sea, para la deidad, ¿sí? Entonces, vemos que el concepto espiritual en los paganos, es decir, en el mundo no creyente, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de los gentiles en dos aspectos, ¿sí? Pues era un concepto, como ya dijimos, distorsionado y dado más bien al ocultismo, ¿cierto? Claro, ellos tenían contacto con el mundo espiritual, pero no precisamente espiritual en cuanto a Dios, sino con los demonios, ¿cierto? Con todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellos se encomendaban a estas deidades, especialmente en asuntos económicos, en asuntos de amor, o sea, de afecto por otras personas, incluso para hacerle daño a otros. Bueno, en todo ese asunto ellos se encomendaban a esos dioses que, aunque no les llamasen demonios, eran demonios. Recordemos lo que decía en el capítulo 10, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. O sea que ellos, en últimas, el culto que ellos tenían era un culto espiritual para mal, o sea, para el mundo espiritual, pero a nivel demoníaco, ¿sí? Entonces Pablo va a aclarar todo esto, porque los corintios vienen de toda esa influencia, los corintios vienen de esa cultura, entonces tienen que ser llevados a la luz del evangelio para que esos conceptos se cayeran, ¿no? Entonces, Pablo, antes de comenzar este tema, ya dijimos, se apoya pues en el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y en la Escritura, pero en cuanto a la Escritura, particularmente lo que la Escritura enseña acerca de Cristo, la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, primero hablamos de el Espíritu de Dios, ¿cierto? Ahora, el Espíritu nos revela a Cristo, o sea que el Espíritu nos revela la palabra. ¿Sí ve que están conceptos, perdón, estamos hablando de esa unidad perfecta?
Entonces, dentro de la Escritura hablamos de la persona de Cristo. Recordemos que la Biblia es el retrato de Cristo, es el retrato del Señor Jesucristo. O sea, si queremos conocer al Señor, a través de la Escritura podemos ver perfectamente quién, o bueno, según Dios nos lo ha revelado. No digo perfectamente porque en parte conocemos, ¿cierto? En parte profetizamos, pero sí la revelación suficiente Dios nos la ha dado. Entonces, Pablo, ¿a qué está apelando en estos 3 primeros versículos para comenzar esta sección? Entonces, al Espíritu de Dios, como lo vemos en el versículo 3, a la Escritura, ¿cierto? Es decir, ¿qué enseña la Biblia respecto a Cristo? ¿Sí? Entonces yo dije 2, pero cuando hablo de Escrituras, también estoy hablando de la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Espíritu nos da a conocer al Hijo. ¿Cómo nos lo da a conocer? Esto no es de una manera, pues, extraña, de una manera, pues, que en sueños, ¿cierto? O que le pongan a uno las manos y automáticamente se llena de conocimiento. O sea, esto no es algo místico, es la palabra, sino que es a través de la Escritura, ¿cierto? Entonces, dése cuenta lo importante, entender que Pablo apela al Espíritu de Dios, apela a la Escritura y por consiguiente a la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, del versículo 1 al versículo 3, el planteamiento es el siguiente. Primero, hay dones espirituales, ¿sí? Versículo 1. Segundo, hay falsas concepciones del mundo espiritual, versículo 2, ¿sí? Y tercero, se debe tener un conocimiento concreto de la persona de Cristo. O sea, salir de esa ignorancia espiritual y tener un conocimiento concreto acerca de la persona de Cristo, porque tener un conocimiento por el Espíritu acerca de la persona de Cristo, entonces va a permitir que los dones sean usados debidamente y se conozca entonces el propósito de esos dones. Entonces, básicamente en torno a esto giraremos en esta pequeña sección. Entonces, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, vamos a hablar de los dones espirituales. Los dones espirituales, como ustedes saben, pues me gusta siempre ir al original a ver qué nos quiso decir el autor y qué es lo que quiere decir realmente esa palabra. La palabra dones espirituales, cuando yo la fui a buscar, yo esperaba encontrar dones y espirituales, pero resulta que no es así. Dones espirituales es la traducción, valga la redundancia, de los traductores, pero no es la palabra literal. Más bien, lo que hacen los traductores es interpretar lo que quiso decir el apóstol Pablo, pero la palabra es una sola, es neumáticos, y creo que nosotros estamos relacionados en nuestra vida cotidiana a neumáticos, ¿cierto? Entonces se refieren a las llantas tienen que tener aire, ¿cierto? Y precisamente ese concepto que nosotros conocemos vagamente a nivel cotidiano, pues tenemos que verlo literalmente por la Escritura. Entonces literalmente la palabra significa espiritualidades o cosas espirituales, ¿sí? Espiritualidades, ¿sí? Yo pongo un ejemplo, o sea, un ejemplo terrenal, pero para que podamos entender este concepto un poquito. Cuando yo me acuerdo, había un almacén que se llamaba Almacén Variedades. Yo vivía al lado de un almacén que se llamaba Almacén Variedades, no se me olvida, ¿sí? ¿Y qué significa variedades? Pues que había muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Variedades es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de neumáticos, estamos hablando de asuntos, cosas espirituales, ¿cierto? Entonces, como la expresión nos dicen, creo que es neutra, no recuerdo bien, pero si es neutra, entonces da a entender también personas. Pueden ser cosas o pueden ser personas, ¿cierto? Entonces, nos dice alguien que puede traducirse también como personas espirituales. O sea, no quiero que ignoren respecto a las personas espirituales, pero sería más preciso, y es más preciso de hecho, como lo han hecho la mayoría de los traductores, dones espirituales. ¿Por qué? Porque más adelante la explicación nos aclara que es así, dones,
¿cierto? O sea, eh, capacidades que Dios ha otorgado, ¿sí? Capacidades que Dios ha otorgado. Entonces también aparece así, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 1. Correcto. Su merced habla de algo muy importante y hace parte de esa definición. Poder. Poder. Ese es otro evento, sino que su merced se me adelantó un poquito. Pero ese es otro elemento importante en esta palabra. Espiritual y poder. ¿Sí? Capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurad los dones. Ahí también, procuren las espiritualidades, si lo quisiéramos traducir literalmente. Procuren las espiritualidades. Y el contexto, o sea, la misma explicación nos habla sobre todo que profeticéis. ¿Sí ve? O sea, está hablando de un don básicamente. Bueno, se refiere a aquello que tiene cualidades o características espirituales. Recordemos que el aire no lo vemos, o sea, neuma, ¿cierto? Si no estoy mal, también se refiere a alma, ¿sí? Se refiere a alma. ¿Y por qué alma? Porque es la parte inmaterial de nosotros, ¿sí? De hecho, abro paréntesis, estamos leyendo con los muchachos un libro de doctrina bíblica muy sencillito de Wayne Grudem, ¿sí? Yo tenía algunas preguntas y dudas respecto a si el ser humano es tripartito o bipartito, ¿sí? Lo tripartito se conoce como tricotomía, tricotomía, y cuando hablamos de dos partes es dicotomía. Entonces él, pues palabras más, palabras menos, da a entender que tanto el término espíritu o alma son usados, ¿cierto?, de manera, digamos, indistinta, es decir, para referirse básicamente a la parte inmaterial del ser humano, ¿sí? Esto es nuevo para mí y creo que tiene mucho sentido, él lo explica para los que tengan dudas al respecto. El libro Doctrina Bíblica de Wayne Grudem se encuentra en PDF muy fácil, eh, habla en esa sección. El ser humano tiene parte material, su cuerpo, y parte espiritual, su alma o espíritu. Y alguien dirá, bueno, pero hay un pasaje que dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Básicamente, alma y cuerpo nos estaríamos refiriendo a sinónimos de un mismo aspecto, la parte material, ¿cierto? O sea, yo no estoy hablando, yo tenía dudas al respecto, pero la exposición de este respetado erudito, teólogo, pues creo que me da a entender que el espíritu y el alma, ¿cierto? Se están refiriendo a la parte inmaterial del ser humano, o sea, tanto a la personalidad de la persona, valga la redundancia, como también a ese puente que lo comunica con. Que lo dio. Sí, por eso, es que a veces se refiere a alma, pero ahí no habla del alma, habla del espíritu, ¿sí? Bueno, ya serían como digamos, de conclusiones. Hay varias posiciones, ¿no? Y son respetables. O sea, este es un asunto que no es doctrina fundamental, ¿sí? Sin embargo, me pareció interesante lo que él exponía, porque yo tenía esas dudas, ¿cierto? Entonces, a través de varios pasajes que no recuerdo en este momento, pero básicamente quedé con ese concepto, ¿sí? Porque muchas veces se habla de espíritu, no se habla de alma, ¿cierto? A veces se habla de alma, no se habla de espíritu, pero a veces lo que se habla, cualidades que se le dan al alma también se le dan al espíritu, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi alma está muy triste hasta la muerte, por ejemplo, dijo el Señor. En otras partes habla de espíritu quebrantado, ¿sí ve? Entonces, ¿sí ve que se le está otorgando? No, según lo que nos daba a entender Wayne Grudem, y de acuerdo a los versículos, porque tenía una cantidad de versículos bíblicos, que no, yo podía darme cuenta que sí, así es, o sea,
podríamos estarnos refiriendo a la parte inmaterial de la persona, ¿sí? O sea, espíritu, alma, sinónimos, sinónimos, ¿sí? Sería interesante tomar esa sección, ¿no? Yo creo que hay dudas, pero y, son diferentes, hasta donde son diferentes, pero son sinónimos, ¿sí? O sea, aunque sean palabras distintas, son sinónimos y dan a entender lo mismo. Yo también, yo desde un principio, pero ¿por qué si habla Primera de Tesalonicenses? Entonces él, a lo último tomó ese pasaje. Entonces, em, tu corazón, tu alma, con toda tu... ¿Y dónde quedó el espíritu, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, son sinónimos. No se obvia el espíritu, ¿cierto? Sinónimo. Es como cuando uno está definiendo, y él lo hablaba, es como cuando uno está definiendo a una persona, bueno, esta persona es compañerista, esta persona es amigable, ¿cierto? O sea, uno está redundando a veces al hablar de cualidades, pero terminan siendo sinónimos de un mismo concepto, ¿sí? Entonces, ¿por qué vendría a ser lo mismo? O sea, Pablo está enfatizando y dándole diferentes características a esa parte espiritual. Vamos a tomar, ¿está bien? Me parece bien, vamos a tomar entonces ese tema, vamos a abrir un paréntesis cuando terminemos estos versículos 1 al versículo 3 y vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de ello, ¿cierto? Respecto a que si el ser humano, ¿cierto? Es tripartito o bipartito. Lo que pasa es que este concepto para nosotros no, y hemos crecido con esa teología, o sea, pero nunca hemos podido identificar cuál es la diferencia. Yo no lo sabía, yo tenía como ese vacío, yo patinaba en eso, pero al ver ese capítulo, creo que salí de dudas y no tengo dudas al respecto. Bien, entonces, hablamos de neuma. Neuma es la parte eh, inmaterial, ¿cierto? Inmaterial, o sea, no se puede ver, obviamente el aire, ¿cierto? Lo podemos sentir, o sea que sí tendría un efecto físico, pero ¿por qué se habla del aire, pues, como neuma? ¿Por qué hablamos de neumáticos? Porque no se ve el aire, no se ve. Entonces aquí básicamente por eso se habla de neumas, ¿cierto? O sea, cosas que no son materiales, que no son de esta naturaleza material, sino que son de naturaleza espiritual, son de naturaleza espiritual, ¿bien? O sea, al poder de Dios, a la obra de Dios, que no vemos físicamente, pero que es evidente, ¿sí? Entonces, se refiere a aquello que tiene cualidades o características espirituales o que está bajo algún control, algún tipo de control espiritual, nos lo ilustra así MacArthur. Entonces, tiene cualidades o características espirituales o que está bajo algún tipo de control espiritual, es decir, bajo el control y el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Son aspectos que no son controlados por esta naturaleza humana, quiero decir. Los dones espirituales no los controlamos, o sea, nosotros no pedimos, y eso es otro énfasis, el Espíritu reparte los dones como quiere. Es que no quiero hablar un poquito, no me quiero adelantar porque no quiero desordenar el tema, pero igual lo vamos a volver a hablar. En el capítulo 12, versículo versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí ve? O sea que no son del control humano, son del control espiritual, es lo que quiere decir MacArthur. Me parece que lo define muy bien. Dice que esas cualidades o características espirituales que no dependen de la carne, sino están bajo el control espiritual. Y yo hago el énfasis, es decir, bajo el control y el poder del Espíritu de Dios, porque ¿quién lo reparte? El Espíritu, ¿sí? Dios, el Espíritu Santo. Según Vine, el diccionario, siempre connota las ideas de invisibilidad y poder, que era lo que don Héctor nos estaba ahorita hablando. Invisibilidad, ¿sí ve? No se ve. Y poder al mismo tiempo. Eso lo podemos identificar precisamente, estábamos hablando de las ruedas, de las llantas de un carro, ¿sí?
eso se puede ver. Invisible, invisible porque no tiene un color el aire que está por dentro. Y poder también porque eso está sometido a unas libras de presión. O sea, aunque no lo veamos, está ahí. Y la evidencia de ello es que las llantas, ¿cierto? Pues están infladas. Pero no podemos ver lo que hay adentro. Es decir, cuando uno le saca el aire, uno siente la presión, pero no ve, ¿cierto?, para dónde se va el aire. Es algo que no vemos. Es decir, aquí hablamos de inmaterial, pero habla de poder porque puede permitir que un carro o una tractomula, ¿cierto?, esas llantas y todas esas presiones a las que están sometidas, está sometido ese aire dentro de esas llantas, pues hace que el carro, ¿cierto?, no las hunda. Es decir, hay una presión, hay una fuerza ahí adentro, ¿no? Entonces, si lo aplicamos al término espiritual realmente como es, pues podemos ver esos dos elementos, ¿cierto? Poder e invisibilidad. Espirituales porque no son, ya dijimos, o sea, no son de esta creación, no son de iniciativa humana, ¿cierto? Entonces, estos dones no tienen que ver con los talentos que por naturaleza una persona tiene, ¿sí? Y por tanto no hay mérito humano en los dones. No hay mérito humano en los dones. Bueno, ahora en cuanto a la definición, de los dones espirituales, entonces, ¿cómo lo definiríamos? Scofield lo afirma, me gusta mucho la definición de Scofield, muy sencilla. Dice, es una capacidad, yo añado, habilidad, bueno, añado no, lo vi en otro comentario, habilidad otorgada por el Espíritu, capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu para un servicio específico, ¿sí? O sea, es un don, cuando hablamos de dones espirituales, son cualidades o capacidades específicas, ¿sí? Capacidades específicas. De hecho, eso lo podemos ver no solamente en el aspecto de los dones aquí en el capítulo 12, sino en los ministerios. Creo que cuando lleguemos allí haremos diferencia entre los dones que tenemos acá de algunos ministerios, ¿sí? Esas capacidades otorgadas por Dios, pero los ministerios también tienen que ver con esa capacidad sobrenatural dada por Dios y no es de uno, no es de uno. Ejemplo de ello, Moisés. Moisés reconocía sus debilidades, reconocía que era, o sea, no estaba diciendo mentiras. El Señor no le dijo, no sea mentiroso, Moisés, no. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo que el mudo hablara? ¿Sí? Es decir, es verdad lo que usted está diciendo, pero el Señor comisiona a Moisés y ve que si fuese por las capacidades de Moisés, pues Moisés no hubiese ido. Es más, le puso a Aarón, porque conocía la dificultad de hablar de Moisés. Entonces, dése cuenta que Moisés va comisionado y capacitado por Dios, no por su propio talento. Entonces, es una habilidad otorgada por el Espíritu para un servicio específico. Es decir, un servicio específico dentro de la iglesia. Capítulo 14, versículo 12. Esto es muy importante, o sea, estamos sentando las bases de los dones. Capacidades dadas por Dios, o sea que no son de uno, específicas para la edificación de la iglesia. Repito, capacidades por el Espíritu específicas para edificación de la iglesia. ¿Sí? Perdón. Acá mi esferito, pero no lo vi. Entonces, capacidades, ¿cierto? Dadas por el Espíritu para capacidades dadas por el Espíritu específicas para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. ¿Bien? Entonces, capítulo 14, versículo 12, así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿sí ve? Eso no es para beneficio propio, sino para edificación de la iglesia, ¿sí? Y aquí pongo un ejemplo, cito un ejemplo. Gracias, gracias, gracias.
específica para edificación de la iglesia. Por eso el don de lenguas, como veremos más adelante, si no se interpreta, pierde propósito, porque las lenguas deben ser interpretadas. Por ejemplo, en el Pentecostés, los que estaban hablando hablaban en las lenguas de los que estaban, o sea, que estaban siendo edificados. O sea, sí había edificación no solamente para ellos, sino para los que estaban escuchando, ¿sí? Sí, correcto. La pregunta que su merced hace entonces, ¿estos dones son ejercidos de tal manera que uno pierde el control o dominio sobre esos, de tal manera que de pronto uno está hablando y no sabe ni lo que está hablando, ¿cierto? O que de pronto se arrastra lo que usted dice, esas experiencias en las iglesias donde las personas caen, se revuelcan, dicen cosas, gritan, o sea, como si perdiesen el control. ¿Eso está bien? Y dicen hablar en lenguas, ¿cierto? Y entonces uno nunca supo, o sea, uno vio el show, pero no vio, o sea, no se sintió edificado. Entonces, ese perder el control, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Es del espíritu o no es del espíritu? Bueno, según la Biblia, no es del espíritu. Lo leo puntualmente, 1 Corintios, mientras su merced hablaba, lo estaba buscando, 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, eh, uno mismo es edificado, ¿cierto? Uno mismo, o sea, nuestro culto a Dios es racional, es decir, lógico, es sensato, espiritual, ¿sí? O sea, no es dejar la mente en blanco, no es dejar la mente en blanco. Eh, Uno de hecho es edificado, ¿cierto? Y debería ser así mientras profetiza. De hecho, Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden más adelante. ¿Se acuerda? Y dice, profeticen, así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Sí ve? Esto no es que habló y se revolcó y no, tenían que juzgar, ¿cierto? Eso no era el show. Ahora, ¿eso dónde ocurría? Según nos dicen los comentaristas, eso ocurría entre los paganos, entre los gentiles, ¿sí? Eso sí ocurría entre los paganos. Ellos buscaban ese tipo de experiencias y por lo general, como nos cuenta MacArthur, ellos perdían como la noción de su conciencia, ¿cierto? Y eso básicamente hablaría más bien como de una posesión. Si se acuerda el endemoniado gadareno, ni siquiera tenía control del mismo, sino que era arrastrado, ¿cierto? De un lado para otro. O sea, la persona perdía capacidad, ¿cierto? De decisión. Ahora, la vida cristiana, claro, uno debe ser, ¿cierto? Controlado, dirigido por el Espíritu de Dios, pero la persona participa, o sea, digo yo, es consciente, ¿sí? De esa sujeción al Espíritu de Dios. La persona, ¿cierto? Participa, por eso hablamos de la comunión, por eso hablamos de amor, ¿cierto? Nuestra comunión con Dios es algo consciente, es algo que uno hace motivado por el amor que Dios ha puesto en nosotros y no es algo que se sale de control como suele ocurrir en esas iglesias, porque incluso hasta en los orientales la gente muchas veces pierde el control en ese tipo de cosas, ¿no? De eso ha habido bastante testimonio. Bien, entonces yo creo que con esto queda claro, ¿no? Scofield estaba en esa definición
es una capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu para un servicio específico en la iglesia. Ya lo leímos, 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, procurar andar en los dones para edificación de la iglesia. A cada cristiano les dado dicho don o capacidad, o sea, todo creyente, yo lo creo, porque si una persona es creyente está en el cuerpo, y si está en el cuerpo, todo lo que está en el cuerpo debe tener una función, por muy pequeña que sea. O sea, si no tiene una función, está haciendo daño, o sea, sería un cáncer, ¿sí? O sea, estaría más bien perjudicando al cuerpo. Todo lo que esté en el cuerpo tiene una función, y de la misma manera, en ese orden de ideas diríamos, si una persona es creyente, hace parte del cuerpo, y si hace parte del cuerpo es porque tiene una función, y si tiene una función es porque Dios le ha dado un don, ¿sí? Para poder ejercer esa función. Entonces, a cada cristiano les ha dado ese don o esa capacidad. Nadie carece de ese don. Ahí en el capítulo 12 donde estamos, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? A cada uno, no está exceptuando. Y en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí no da lugar a entender que unos sí y a otros no. No todos tienen una función, o sea, no estarían en el cuerpo, ¿cierto? Y si no tuviesen una función y están en el cuerpo, pues harían daño. ¿Se acuerda lo que hablábamos de esas personas que se encubrían, se introducían encubiertamente a los ágapes? O sea, personas que ni siquiera eran creyentes, pero se introducían, ¿cierto? Para hacer daño. Esas personas, pues por un lado no tienen, si no son regeneradas, de lo cual hablan sus acciones, pues no tienen un don, y si no tienen un don están haciendo daño. Entonces esas personas estarían perjudicando al cuerpo de Cristo. Bien, entonces nadie carece de ese don, ¿cierto? Y al distribuir los dones el Espíritu actúa con total soberanía, es decir, el Espíritu es el que determina y el Espíritu no se equivoca. O sea, que sea el don que Dios nos haya dado, ¿sí? Lo hizo el Señor y sabe por qué lo hizo, tiene un propósito con aquello, ¿no? Bien, versículo 2 y 3, y con esto termino. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, perdónenme. Versículo 2 y versículo 3. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primero hablemos de los gentiles. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿acaso dejaron de serlo? Dejaron de serlo. ¿En qué sentido? Vamos a hablar. Ellos, y primero hablemos de respecto en cuanto a su origen, en cuanto a su procedencia natural. Gentiles son todos aquellos que no hacían parte del pueblo judío, ¿sí? O sea, en el sentido natural de nacimiento. Pero por otra parte se habla de gentiles en la Escritura también para referirse a los que practicaban las religiones, ¿cierto?, paganas, a los que no tenían conocimiento de la Escritura. Entonces ellos siguen siendo gentiles en cuanto a la carne, pero en cuanto a las prácticas de los gentiles ya no eran gentiles. Por eso dice que cuando erais gentiles. Creo que aquí en la Nueva Versión Internacional lo traduce paganos. Saben que cuando eran paganos. Entonces a eso se refiere con que cuando eran gentiles. Entonces los paganos son aquellos que se entregaban a toda esa idolatría, ¿cierto? Y no solamente se entregaban, o sea, por dos características distinguimos a los gentiles. Detrás de la idolatría, en primer lugar, y en segundo lugar, siguiendo los deseos de su carne, siguiendo los deseos de su carne, ¿sí? En esos dos sentidos, entonces, ellos eran gentiles, perdón, pero físicamente todas lo son, o sea, no son judíos, ¿sí? Si hacemos esa diferencia, entonces cuando Pablo se refiere a que cuando eran gentiles, es decir, cuando estaban en esas religiones, cuando eran idólatras y cuando vivían en los deseos de su carne, entonces
ellos se les extraviaba. Entonces los gentiles, al no conocer el evangelio en ese entonces, eran arrastrados por la idolatría y sus propios deseos carnales, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5, refiriéndose al matrimonio, que cada uno tenga su esposo o su propio, ¿cierto? En santidad y honor, no como los gentiles, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:5, ¿sí ve? Rasgos de los gentiles que andaban bajo sus propios deseos y andaban en idolatría. Entonces Pablo le recuerda que siendo paganos en su ignorancia, eran fácilmente manipulados y presas de la superstición y de los ídolos. Efesios 4, al 17 al 18 dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿sí ve? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, en este orden de ideas, distinguimos a los gentiles en dos aspectos. Primero, personas que alimentaban su carne, o sea, vivían en los deseos de su carne y le daban rienda suelta a su carne. Y en segundo lugar, por su ignorancia al no conocer de Dios, pues estaban involucrados en todo tipo de cultos paganos, ¿sí? De todas maneras eso estaba involucrado, porque al estar en cultos paganos, pues ahí había inmoralidad, entonces le daban rienda suelta, ¿cierto? A los excesos, las borracheras, todo eso se hacía. Por eso las religiones eran como tan atractivas, ¿no? Porque le daban rienda suelta a la carne, y pues eso era lo que quería la gente, ¿no? Entonces, en la vida cristiana ellos podían y debían tener conocimiento respecto a los dones. Es decir, Pablo los está sacando de los falsos conceptos que tenían respecto al mundo espiritual. O sea, hay dones espirituales, pero lo que ustedes conocieron en el mundo, ¿cierto? Eso no tiene que ver con el evangelio y con la vida cristiana. O sea, Pablo les dice, borren el disco duro respecto a todo lo que ustedes conocieron, porque eso no tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces ellos debían tener conocimiento respecto a los dones y discernimiento. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 13 al 16, y con esto ahora sí, terminamos. Capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que si el creyente tiene la mente de Cristo, entonces puede tener un concepto correcto de los dones espirituales y dejar atrás todo concepto falso que en su vida como pagano pues pudo haber adoptado. Entonces vamos a dejarlo allí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has dado, Señor, por este tiempo para poder ser edificados en tu verdad, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar, Señor, estos conceptos, Señor, los cuales tú nos has hablado, Señor. Nos has hablado de la comunión con los hermanos y ahora nos hablas de los dones espirituales, Señor. Perdónanos, Señor, por ser egoístas y quizá buscar nuestro propio beneficio, siendo que tú nos has dotado, nos has dado, Señor, has repartido según tu voluntad estos dones, Señor, para ser ejercidos de acuerdo a lo que tú has determinado, Señor, no de acuerdo a nosotros, Señor. Señor, no permitas que ignoremos esta parte, Señor, pero que la enfoquemos no como la enfocan en muchos lugares, como con sensacionalismo, con emociones, Señor, y completamente distorsionado, Señor, sino que la asimilemos como la Escritura así nos lo muestra, Señor. Señor, de acuerdo a tu voluntad.